Ok, entonces Diego Salazar nos va a presentar la charla titulada Unusual Behavior of the Magnetization Reversal Process of Interacting Nanostructures with Wire Tube Morphology. Diego, por favor, 15 minutos más 5 de preguntas. Hola, buenos días. Yo soy Diego Salazar, soy de acá de Arica, de la parte más al norte de Chile, y vengo a presentar este trabajo que lo publicamos en marzo del 2020 con el profesor Juan Scrick, que fue mi profesor de tesis de doctorado, y el profesor David Larose, que ahora es mi profesor patrocinante del proyecto Fondesit de postdoctorado, y fue mi profesor de pregrado también aquí en la Universidad de Tarapacá cuando saqué mi título de profesor de física y matemática. Bueno, les voy a contar un poco de las nanopartículas multisegmentadas. Bueno, en la mañana nos habló la profesora Oksana y ahora nos acaba de hablar Ariel sobre las propiedades que tienen las nanopartículas, ¿cierto? De diferentes propiedades, ¿cierto? Y se espera que las propiedades sean multifuncionales. Por ejemplo, aquí tenemos un hilo, donde nosotros cuando aplicamos una curva de histeresis, aplicamos un campo, tenemos dos opciones: cuando un hilo apunte todos sus momentos magnéticos hacia arriba o todos sus momentos magnéticos hacia abajo. Ahora, si nosotros le colocamos dos segmentos a este hilo, tenemos la oportunidad o tenemos la ocasión, ¿cierto?, de agregar más opciones de cómo tener nuestros momentos magnéticos en un mismo segmento. Por ejemplo, aquí tenemos dos, y si nosotros tenemos dos segmentos, podemos tener los dos segmentos hacia arriba, los dos segmentos hacia abajo, uno hacia arriba, uno hacia abajo, y viceversa. Entonces, la idea de tener propiedades, ¿cierto?, de tener estas nanoestructuras multisegmentadas es aumentar, ¿cierto?, la capacidad de grabación o la capacidad de cómo nosotros ordenar nuestros momentos magnéticos en una misma nanoestructura. Vamos para acá. Entonces, acá va a hablar también Ariel sobre la ecuación de Landau, Licht y Gilbert, ¿cierto?, y la teoría del micromagnetismo, cómo nosotros tenemos todos nuestros momentos magnéticos y somos capaces de tomarlo como uno solo, como un material continuo, ¿cierto?, gracias a las ecuaciones. Y habló también de la ecuación de Landau, Licht y Gilbert con el damping que tenemos aquí, donde observamos el decaimiento, ¿cierto?, de la magnetización sobre el campo efectivo, y lo que nosotros también utilizamos esta ecuación para poder hacer nuestros cálculos. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos nuestros cálculos? Usamos un software libre, en este caso para este trabajo usamos UNF, pero también existe NMAC o existe MUMAX, que nosotros también lo estamos usando en la actualidad, ¿cierto?, que trabaja con las tarjetas de video, estas tarjetas súper potentes nuevas que están saliendo hoy en día en el mercado, pero este trabajo fue realizado con UNF, un software libre. Ahora, cuando uno habla de simulación, siempre queda como en la nebulosa, ¿cierto? ¿Dónde está el código? ¿Cómo se trabaja? Bueno, en este caso, UNF trabaja con 8 categorías. Una categoría, ¿cierto?, es nuestro volumen, ¿cierto?, cómo yo le doy el tamaño, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos una estructura, aquí tenemos, uno puede ordenar, ¿cierto? Puede darle el eje Z a lo largo de la estructura, puede dar la componente radial X e Y, ¿cierto? Y uno va ordenando su volumen. Uno le da el tamaño de la celda, uno puede ordenar, ¿cierto?, cómo quiere el campo uniforme, en qué dirección, uno, ¿cierto?, le agrega las energías del sistema, puede tomar la energía de Sigma en el campo de magnetizante, le puede también aquí agregar, ¿cierto?, dónde uno quiere orientar el campo. Por ejemplo, aquí tenemos 0, 0, 500, por ejemplo, estamos aplicando 500 militelas en la dirección del eje Z, pero uno puede ahí orientar en cualquier dirección, no solamente en una, también puede aplicarlo, ¿cierto?, en un campo, y uno también tiene que agregar, ¿cierto?, la constante de exchange, puede darle una magnetización inicial o puede dejarla random, puede hacerle un corte acá a este nanohilo, ¿cierto?, de esta forma, y el código se va armando. UNF tiene ahí algunos ejemplos que uno puede partir para comenzar a simular, y de ahí uno va haciendo las variaciones que estime conveniente. Bueno, el primer trabajo que nosotros realizamos fue el 2013 junto a mi compañera Rosa María Corona y el profesor Juan Scrick y unos colaboradores que tenía él de Alemania, donde nosotros, ¿cierto?, propusimos esta estructura multisegmentada. Nosotros ya vimos muchos trabajos de hilo, vimos muchos trabajos de tubo, y propusimos colocar la mitad del segmento hilo y la mitad del segmento tubo. Y lo que hicimos fue, variamos varios parámetros. Un parámetro fue el espesor de esta nanoestructura en la parte superior, que es la parte del tubo, ¿cierto?, donde uno le puede dar el espesor con un radio interno y un radio externo, y dejamos fija la longitud, y para este trabajo usamos níquel. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene un tubo o un hilo,
lo que va a ver siempre observa, ¿cierto?, estas curvas cuadradas. Quiere decir que todos los momentos magnéticos apuntan en una dirección y en un cierto campo estos momentos cambian su orientación, al contrario, y apuntan en otra dirección. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene una estructura multisegmentada o bisegmentada con un hilo y un tubo? Es que cuando uno empieza a disminuir el campo, ¿cierto? Están todos los momentos magnéticos apuntando en una dirección. Para cierto campo, esto... Oh, chuta. Para cierto campo, ¿cierto? Cuando va disminuyendo el campo magnético por acá, ¿cierto? Ocurren estas configuraciones como observamos acá, donde la parte del tubo ya revirtió completamente sus momentos magnéticos, pero la parte del hilo aún no invierte su magnetización. Y en esta parte, en este escalón que se ve aquí en la curva, se ancla una pared tipo vórtice. En ese momento no sabíamos lo que pasaba, y cuando nosotros tomamos un punto, por ejemplo, tomamos un archivo de los que estaba acá en esta parte del escalón, y le sacamos sus promedios de magnetización, observamos, ¿cierto?, desde cero, desde abajo hacia arriba, que en la parte roja, ¿cierto?, todos los momentos magnéticos están apuntando hacia arriba, y aquí, en esta transición, los momentos magnéticos van de 1 a -1. Cuando sacamos los promedios de la componente X e Y, vimos que esto nos daba 0. Por lo cual nos dimos cuenta de que aquí en el centro teníamos anclado una pared tipo vórtice. Entonces lo que nosotros hicimos fue, bueno, variamos este radio externo. A medida que nosotros aumentábamos el radio externo, vimos que iba disminuyendo el campo coercitivo, ¿cierto? Las curvas iban haciéndose cada vez más angostas, y para la remanencia no hubieron muchas variaciones, y para cuando se aumentó más el radio, 50, nos disminuyó un poco la magnetización remanente. Entonces fuimos avanzando y después se nos ocurrió aplicar el campo externo, ya no solamente sobre el eje Z, sino que aplicarlo entre Z y X. Entonces variamos de 0 a 90. Cuando nosotros variamos de 0 a 90, observamos que para 0 obtuvimos, ¿cierto?, este salto, pero ya en 30 grados desaparecía este salto en la curva de histeresis. Entonces fuimos yendo paso a paso. Nosotros en la simulación podemos ir variando de 1 grado si queremos, pero lo hicimos de 5 en 5, y observamos que cuando ya variamos 5 grados, ya este salto de escalón disminuía a 1/3. Y a medida que seguíamos agregando 5 grados más, ya disminuía a la mitad, ya llegaba a 20 militeslas del escalón, y ya cuando llegábamos a 15 ya teníamos 10 militeslas de escalón, y ya en 25 desaparecía ese escalón. Entonces aquí observamos que para 30 grados ya no tenemos ese salto, 60 tampoco y 90 tampoco. Pero sí, lo que ahora tomamos en consideración fue que ya sabíamos que aquí teníamos anclada una pared tipo vórtice, y observamos que cuando se desplazaba la pared en la parte del hilo, obteníamos una pared tipo transversal. Esto está igual, esto tiene mucha relación con el trabajo que tenía Ricardo Hertel, donde él mostraba que para hilos inferiores de 42 nanómetros, las paredes, ¿cierto?, en un hilo eran de tipo transversal, y superiores de 42 nanómetros, las paredes eran de tipo vórtice. En el caso del tubo, ¿cierto?, nosotros encontramos una pared tipo vórtice que se desplazó hasta el centro, y después en el caso del hilo encontramos una pared tipo transversal, ya que nuestras estructuras eran de 30 nanómetros. Luego se nos ocurrió hacer la interacción de estas nanoestructuras, de hilo-tubo. Entonces teníamos 3 casos. Ya vimos el primer caso, ¿cierto?, cuando la nanoestructura estaba aislada. Después vimos el caso cuando le dimos 2 diámetros de separación, o sea, podríamos colocar una aquí en el centro, ¿cierto?, y estar tocándose. Y después vimos cuando juntamos todas estas nanoestructuras como que si fuera un solo tubo, como que estaban las 7 pegadas. Entonces, cuando nosotros observamos que teníamos esta configuración, ¿cierto?, con un 2 diámetros de separación, veíamos varios saltos en la curva de histéresis, y cuando las teníamos todas pegadas, que parecía como si fuera uno solo con 7 tubos, no observábamos ni un salto en la curva de histéresis. Entonces, hicimos un zoom aquí en esta parte para ver qué es lo que estaba sucediendo, y ¿qué encontramos? Debido a la interacción magnetostática, observamos que todas las partículas, ¿cierto?, de las 7 nanoestructuras, la primera que revertía en la parte del tubo era la del centro. Después, en el segundo salto, en esta parte de la curva, observamos que las 3 del centro revertían su magnetización. Después, en esta tercera parte del salto, ya todas las estructuras en la parte tubo habían revertido su magnetización, incluso una, que es la que está aquí, que ya revirtió completamente, y la que está acá también. O sea, tenemos 2 revertidas completamente, y 5 nos quedan, falta revertir la parte del hilo. Y en la parte ya, en el quinto salto,
en el cuarto salto, perdón, teníamos 3 que ya revirtieron completamente, y en la última parte ya teníamos 5 nanoestructuras que habían revertido completamente su magnetización. O sea, en el último paso ya revirtió esta nanoestructura y la última. Pero cuando las juntábamos todas en el centro, ¿cierto? Y cuando ya se estaban todas tocando, no veíamos estos saltos en la curva de histéresis. Y lo que observamos también es que a medida que nosotros, cuando teníamos la nanoestructura aislada, el campo coercitivo era mucho mayor que cuando teníamos las dos distancias de separación y cuando las teníamos todas juntas. O sea, que si estaban todas juntas, el campo coercitivo era mucho menor. Si estaban a 2 diámetros de separación, aumentaba el doble el campo coercitivo, y si estaba aislada, aumentaba un 60% más. Siempre que nosotros variamos el campo, ¿cierto? Teníamos nosotros que veíamos que la magnetización remanente disminuía desde 1 a 0. Siempre observamos eso a medida que nosotros aplicábamos el campo en la dirección perpendicular, ya no teníamos magnetización remanente, y también lo podemos ver aquí en las curvas de histéresis. Cuando pasa por 0, aquí la magnetización es casi 0, es 0. Y debido a esto, debido a esta configuración del hilo tubo, también hubieron unos trabajos posteriores, ¿cierto?, de unos compañeros ahí de la universidad, Nicolás, Álvaro, con el profesor Juan Escric, que ellos lo que hicieron fue, como tenían esta pared anclada aquí en el centro, aplicaron corriente y vieron que ellos podían desplazar esta pared de dominio tipo vórtice a través del tubo, y también generó una patente, ¿cierto?, en el año 2015 sobre un nanotransistor, ¿cierto?, como que tenía la posibilidad, ¿cierto?, de aplicar la corriente, de hacer como un tipo de switch, como un nanotransistor. Y también Alejandro Rivero obtuvo la expresión analítica, ¿cierto?, de la energía de interacción entre estas dos nanoestructuras, ¿cierto? Aquí tenemos varios parámetros que se modificaron. Se modificó el parámetro eta, que es el largo del tubo y del hilo. Se modificó el parámetro delta, que era la distancia de separación. Y, se obtuvieron ciertas curvas para un parámetro beta, que era el radio interno y radio externo, y un parámetro delta, ¿cierto?, que era la separación. Cuando delta era casi 0, esto estaba aislado, y cuando delta era 1, esto estaba junto. Entonces obtuvieron acá un cálculo analítico de la energía de interacción entre dos nanoestructuras. Estas nanoestructuras sí eran la mitad de las que original, nosotros teníamos de 1 micra, pero estas se hicieron de 500 nanómetros, el cálculo analítico. Y por último está el título del trabajo, que esto fue lo que obtuvimos este año, que lo hicimos ya la parte de simulación de ese mismo cálculo de analítico, ¿cierto? Hicimos las simulaciones y fuimos separando este parámetro delta que teníamos en un principio, fuimos separando estas nanoestructuras y nos dimos cuenta de que cuando estaban aisladas, ¿cierto?, teníamos este salto grande, pero a medida que nosotros las empezábamos a juntar, ya por ejemplo en 0.4 vemos un salto menor, ¿cierto? Disminuye ese salto en la curva de histéresis, y cuando es 0.8 ya tenemos dos saltos muy pequeñitos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Tomamos los casos críticos, 0.5 y 0.6. Cuando estaba en 0.5 teníamos un salto, ¿cierto? ¿Qué pasaba acá? Que las dos paredes de tipo vórtice del tubo bajaban al mismo tiempo, se quedaban ancladas en esta parte, y después bajaban las dos paredes tipo transversal por la parte del hilo. Y cuando era 0.6, un poco más cerca, vimos que primero revertían al mismo tiempo las dos paredes tipo vórtice, después en este salto revierte solamente una pared del hilo transversal, y luego revierte otra pared de tipo transversal. Esto ocurre desde 0.6 hasta 0.9. Y este único salto ocurre desde 0 hasta 0.5. Y lo que nosotros observamos es que el campo coercitivo, ¿cierto?, cuando hay un puro salto en la curva, es mucho mayor que cuando hay dos saltos en la curva de histéresis, y ya cuando hay uno ya es mucho más bajo. O sea, quiere decir que cuando revierten al mismo tiempo, el campo coercitivo es mucho mayor que cuando van revirtiendo por separado. Y obtuvimos estos saltos, yo les decía acá, por ejemplo, hasta 0.5, vimos que, por ejemplo, aquí en 0.5, ese escalón que se ve es de 44 militeslas, y ya cuando es 0.6, cuando tiene dos saltos, tiene un salto, por ejemplo, aquí es mayor en 0.8, aquí tiene casi 18 militeslas en el primer salto, y aquí tiene 11 militeslas para el segundo salto. Siempre nosotros observamos que cuando variamos el ángulo, ¿cierto?, cuando estamos aplicando el campo, esto disminuye su campo coercitivo,
y vimos que también a medida que nosotros vamos juntando estas dos nanoestructuras, el campo coercitivo también va disminuyendo. O sea, a medida que están más juntas, el Diego, campo disculpa, coercitivo es menor. ¿Sí? un minuto, Diego. Ya. Gracias. Y también observamos nosotros que, bueno, a medida que nosotros la empezábamos a juntar, veíamos estos dos saltos en la curva, y mientras estaban más separadas, tenían solamente un puro salto. Y otra cosa que igual agregamos ahí como material suplementario es que también varamos ese parámetro H, ese parámetro beta que teníamos nosotros del largo del tubo con el largo total, y vimos que cuando el eta es 0.25 nos pasa justo por sobre el 0. Nosotros vimos en todas las curvas que, por ejemplo, para 0.5 las que teníamos acá, nos pasaba por la magnetización cuando era 0.5, pero cuando este parámetro es 0.25 nos pasa justo por 0, que nos pareció súper interesante para hacer nuevos trabajos más adelante. Corrí una maratón. Muchas gracias a todos, a los profesores que siempre han estado ahí apoyando, a mis compañeros también y colegas de trabajo y artículos que hemos realizado, y a las universidades y al grupo Sedena, Magnetismo, a CONICIT y a Fondesit que nos sigue apoyando hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por la interesante charla que nos acaba de dictar. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Por favor, ocupen el levantar mano de Zoom o pueden decirlo a través del chat. Diego Rosales tiene una charla. Ahora sí, Diego. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buena la charla. Te quería hacer una consulta sobre el dispositivo cuando ustedes juntaban los distintos tubos con nanohilos, digamos, que creo que ¿Sí? tenían 6 o 7, ¿puede ser? Sí, era a primeros vecinos. A primeros vecinos. Ah, porque mi pregunta era sobre el tipo de interacción, que vos decías que a medida que cambiabas la configuración, si lo acercabas o los alejabas, tendrías distintos tipos de ¿cómo se dice? De plató, digamos, ¿sí? Sí, Entonces, la interacción, esa la que después mencionaste, que al final después mencionaste un paper donde calcula analíticamente la interacción, ¿es esa que está ahí? sí. Este es el cálculo analítico de la energía de interacción. Sí. Y lo que nosotros observamos era que mientras están más cerca, nosotros teníamos 3 saltos en la curva. Por ejemplo, aquí cuando delta es 0.8, Sí. están mucho más pegadas. Este es 0.5 y este es 0.6. Entonces este es como el rango crítico. Hasta 0.5 nosotros vimos que revertían completamente las dos paredes tipo vórtice de la parte del tubo, la parte de acá de arriba, y después en este segundo salto reverten al mismo tiempo la pared de tipo transversal. Estas son para 0.5. Y vimos acá, sacamos el promedio, aquí nos da 0 en el eje X y Y aquí nos va dando este saltito en la curva, que eso va mostrando que va a la pared de tipo transversal, ¿cierto?, invirtiendo su magnetización. Entonces, de aquí en adelante, desde 0.6 de este parámetro que tenemos, a medida que se van juntando, vamos obteniendo que primero baja una y después baja la otra. Perfecto. Tengo otra pregunta, pero si no preguntan nadie o si queda tiempo, si no, no. Tenemos una cortita. Digamos, el vórtice se genera únicamente en la interfase, pero después ustedes pueden moverlo. Eso también no quedó claro. No, se genera en la parte del tubo. Empieza acá arriba y se desplaza hasta el centro. Lo que pasa es que en un comienzo solamente veíamos este plató, y cuando nosotros convertíamos los datos observábamos que estaba la pared aquí en el centro. Pero después aprendimos a sacar estos promedios de magnetización y pudimos sacar, por ejemplo, hacíamos el corte, que era lo que yo les mostraba acá. Hacíamos aquí, por ejemplo, los cortes de los promedios, y aprendimos a tomar cada slice, nos hicimos los cortes y vimos acá que justo era la transición, y cuando hacíamos el promedio de la componente X y Y nos daba 0, y cuando pasábamos aquí, hacíamos el cálculo del promedio, nos daba este salto aquí en la curva que nosotros notábamos que era un salto o sea, una reversión de la pared de dominio tipo transversal. Ok, perfecto, gracias. Ok, entonces en honor al tiempo, le damos nuevamente las gracias a Diego Salazar. Muchas gracias. Gracias. Diego, por invitarla.